Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta tercera jornada del ciclo de conferencias Preparación Físico y Deporte que ha sido organizado por la Universidad Isabel I. Durante la semana pasada tuvimos la suerte de contar con dos grandes ponentes, como son Juan del Coso y Javier Elaya, con sus respectivas ponencias sobre oxidación de grasas y sobre preparación física en triatlón. En esta ocasión contaremos con el berciano Eduardo Valcarce Merallo, con su ponencia titulada Determinantes del rendimiento desde la preparación física en esgrima. Para todos aquellos que no lo conozcáis, Eduardo es el actual preparador físico de la selección de esgrima de Hong Kong. Consiguieron un oro olímpico en Tokio 2020 y también en los mundiales juveniles han vuelto a conseguir otro oro. Eduardo Valcarce cuenta con una dilatada experiencia tanto a nivel nacional como internacional, habiendo ocupado puestos como preparador físico del equipo nacional chino de triatlón y también de velocidad. Buenas tardes, Eduardo, y muchísimas gracias por asistir y compartir con nosotros tu experiencia y conocimiento. Buenas tardes, Rodrigo, muchas gracias. Agradecer desde aquí la organización de estas jornadas por parte de la Universidad Isabel I de Castilla y a ti personalmente por contar conmigo en mostrar un poco qué es lo que se está haciendo en un deporte tan minoritario como la esgrima, dar un poco de visibilidad y sobre todo dar también visibilidad a la preparación física, que es lo que nos reúne aquí. Gracias a ti por asistir, de verdad, Eduardo. Tengo la suerte de conocerte desde hace muchos años y tener una relación ya no solo de profesional, sino de amistad. Y te agradezco que hayas colaborado y más que compartas con nosotros tu experiencia, habiendo obtenido éxitos como los que hemos comentado, de oro olímpico, de oro en mundiales y tu dilatada experiencia internacional. Entonces, nada, muchas gracias, Eduardo, y te doy paso para que compartas tu conocimiento y experiencia con nosotros. Gracias, Eduardo. Muy bien, muchas gracias. Bien, de acuerdo, pues la ponencia versará sobre los determinantes del rendimiento desde la preparación física en el deporte de la esgrima. Bueno, quiero que veáis en la foto, tenemos en grande a Edgar Choncalón, medalla de oro en Tokio 2020, en la modalidad de florete, y después a la derecha, la foto de arriba, pues el equipo de florete cuando se clasificó para los Juegos y abajo el equipo de espada femenino de Hong Kong en los recientes también Juegos Olímpicos. Estos son los buques insignia del equipo nacional. Vamos a pormenorizar también las modalidades de la esgrima a continuación, pero bueno, como dije, estos son los buques insignia y digamos los equipos donde yo tengo más contacto y trabajo más día a día, especialmente con mujeres, que veremos a continuación el porqué. Como una manera de comenzar, un descargo de responsabilidad en el cual, pues no existe ningún tipo de conflicto de intereses entre el conferenciante y la entidad organizadora, que la información que se presenta a continuación, que está todo basada y versada en la literatura científica y que ocasionalmente mostraré también mi experiencia práctica y que puede ir o no en relación a lo que actualmente existe en la literatura científica sobre la esgrima. Y bueno, que la información que se comparte en esta formación se tratará de manera confidencial y que se ceden los derechos de difusión a la entidad organizadora. Quisiera comenzar pues con la típica infografía, ¿no?, que podemos encontrar en la mayoría de los deportes, de los diferentes factores que están asociados al rendimiento. Y que, en el tema de la esgrima, si empezamos con el primero, sería a nivel técnico. Es un deporte eminentemente técnico, con diferente reglamentación, incluso dependiendo de la modalidad. Por ejemplo, sable y florete tienen un aspecto reglamentario que es el derecho de ataque, cosa que, por ejemplo, espada no tiene, etcétera, etcétera. Así como, pues diferentes zonas de objetivos de toque y demás, que veremos a continuación. Existen unos componentes tácticos muy interesantes en función de, por ejemplo, si nuestro oponente es diestro, en función del marcador, en función del momento de la competición, también si es una competición individual o por equipos, ¿de acuerdo? Ahí vemos a
a Greg Koenig, el actual head coach de Florete. Y en este aspecto es un trabajo que hay que tener mucho, o sea, muy en cuenta, es un factor muy en cuenta y que generalmente no se tiene tan en cuenta, pero que puede ganar combates. Aspectos físicos, que es sobre lo que versará la ponencia, y unos últimos factores a nivel, pues psicológicos, que mi experiencia práctica me está diciendo que están bastante infravalorados en este deporte y que, bueno, con diferentes protocolos, pues actualmente algunos de nuestros atletas están viendo una mejoría importantísima en el rendimiento. Por lo tanto, es un deporte en el que también se ha de contar con este factor muy importante, porque hay diferentes vicisitudes en la competición donde te ves con 4 o 5 puntos arriba, con poco tiempo, pero hay posibilidad de remontar. Entonces, hay una capacidad aquí de trabajo importante. Bien, dentro de los factores físicos, ya vamos a entrar directamente con la charla. Vamos a hablar de diferentes aspectos que van a definir lo que se demanda en la esgrima de alta competición y qué es lo que actualmente la literatura científica nos propone o han escrito hasta el momento. Hablaremos del perfil fisiológico y antropométrico, aspectos biomecánicos totalmente relacionados con la preparación física. Hablaremos también de aspectos o factores lesionales. ¿Cuáles son las características físicas que va a diferenciar a la élite de los esgrimistas más amateur? Y, bueno, finalmente, casi como a modo de conclusión, bueno, pues acabaré con una serie de baterías de test relacionadas con aquellas habilidades que se han de maximizar para buscar el rendimiento en la esgrima, ¿vale? Que podemos utilizar. Vale, pues como una breve introducción, no quiero tampoco explayarme demasiado aquí. Bueno, decir que la esgrima se compite en una zona que se denomina de piste, que tiene 14 metros, con 1,5 metros de ancho. Entonces, veremos que ya aquí nos estamos proporcionando bastante información a nivel de preparación física, por lo tanto, vemos que el deporte solo se mueve en un plano. Entonces, esto nos está dando bastante información por donde tiene que girar o versar el aspecto condicional. La competición se va a dividir como en 2 rondas. La ronda que se denomina Pulse, que consiste en realizar 5 tocados en un máximo de 3 minutos. Es decir, es una competición bastante corta. Suele haber rondas o pools de entre 5 y 7 esgrimistas en función de lo grande que sea la competición, si estamos en una competición regional, nacional o internacional. Y después pasaremos a la eliminación directa, donde el objetivo es llegar a 15 o al mayor número de tocados en el tiempo establecido, que son 3 rondas de 3 minutos, ¿vale? Con una recuperación de 1 minuto. Las competiciones pueden rondar entre 1 y 3 días, como dije, pues en función también del nivel. Generalmente, pues aquí en el equipo nacional de Hong Kong competimos en Copas del Mundo, en Grand Prix, y son generalmente 3 días de competición. Son 2 días individuales y un tercer día es competición por equipos, ¿vale? Y si tuviésemos ahora que hacer como un pequeño resumen a modo de ayuda para aquellos que no se hayan iniciado en la esgrima, ¿vale? La esgrima es un deporte con constantes ataques explosivos espaciados por movimientos de baja intensidad y de recuperación, ¿vale? Es decir, que nos va a demandar el metabolismo anaeróbico principalmente. Es decir, es un deporte que va a combinar acciones de ataque y de defensa, que son aquellas acciones explosivas que van a realmente determinar el rendimiento, con continuos cambios de dirección y espaciados con movimientos de baja intensidad, ¿vale? Además, es un deporte donde dominan las acciones perceptivas y habilidades psicomotoras, que podríamos hablar de ello, pero está fuera de lo que es un poco el objetivo de esta charla. Es un tema que podría abordarse en otra charla totalmente diferente. Pero es importante esta primera definición, que es un deporte con constantes ataques explosivos y constantes cambios de dirección que se van a intercalar con movimientos de baja intensidad, ¿vale? Respecto a las disciplinas, cuando hablamos de la esgrima, a todos los niveles tenemos que diferenciar 3 modalidades, ¿vale? Todas estas modalidades son olímpicas, evidentemente,
y tienen sus características. Y estas características, además, he querido reflejarlas en las fotos. Florete a la izquierda, donde el objetivo, el target, es solo el tronco, y tiene acciones muy características como el flick, que es ese golpe, esa extensión súper explosiva del brazo para el ataque en la parte trasera de la espalda. De hecho, hay varios estudios al respecto que analizan la velocidad del flick, etcétera. Entonces, esto es una acción muy característica del florete. Tenemos después la espada, donde el objetivo es tocar cualquier parte del cuerpo, incluido pies. Veremos a continuación por qué la espada, por ejemplo, es una de las modalidades donde hay una mayor densidad en el radio de trabajo-descanso. Y después el sable, que es súper explosivo, se continúan pues, acciones como el flash que vemos a continuación, y los puntos duran en torno a 1 y 4 segundos, es decir, es eminentemente anaeróbico y galáctico, súper explosivo. Y el objetivo, bueno, el target sería el tronco, brazos y también la cabeza, ¿vale? Bueno, vemos en la tabla diferentes diferencias, ¿no? Varias diferencias o todas las diferencias respecto a las diferentes modalidades. Las principales, básicamente, como os he comentado, es el target, es dónde tocar. Y diría también una tercera, que es en el sable, simplemente cómo se alcanza el punto es tocando. Es decir, en las otras dos es presionando, es hacer un tip, ¿vale? Que ese tip puede ser entre 4 y 7 newtons, ¿vale? Es decir, tenemos que aplicar ahí una pequeña fuerza mínima, pero hay que aplicarlo. Pero en el sable es simplemente contacto. Pues eso es uno de los motivos por los cuales es la disciplina donde el punto o el tocado se alcanza con mayor rapidez, ¿vale? Porque solo sirve el tocado con cualquier parte del arma, ¿vale? Y a este punto ya quiero resolver una duda que podría ya plantearse a los oyentes, es decir, bueno, pues si existe 3 modalidades diferentes, ¿es posible que se requiera una preparación física o una programación dentro de lo que es Strength and Conditioning específica al tipo de espada o al tipo de arma, perdón? Pues el grupo de Turner y colaboradores, que es uno de los grupos más prolíficos en el estudio de la esgrima, pues nos dicen que no, en su estudio, que no es necesario, que sí que es verdad que hay que tener en consideración el trabajo de acondicionamiento físico, que veremos a continuación, que es específico a los ratios de trabajo y descanso, pero que en lo que es en el trabajo de fundamental, como tal, perdón, no sería necesario diferenciar por arma, ¿vale? Entonces, esto es una de los aspectos más interesantes de la charla, es decir, que si trabajamos con florete o si trabajamos con espada, no deberíamos complicarnos demasiado la vida, simplemente analizar detenidamente las necesidades del deporte, pero que a nivel disciplina no deberíamos tampoco trabajar muy específico o modificar muchas cosas en función de la preparación física, en base a la preparación física. Bien, vamos al análisis de la competición. Este es como el primer factor que hemos de realizar a la hora de abordar cualquier tipo de deporte y entender el deporte y a la hora y a través de él pues, planificar lo que podría ser la preparación física, ¿de acuerdo? En la foto vemos una típica foto que podría ser pues Copa del Mundo, ¿no? Del primer día de competición, ¿no? La ronda de pulse. Muchísimas pistas y la ronda de pulse, básicamente. Y ahora os voy a resumir la tabla 2 que aparece abajo, lo más característico en lo que es el análisis de la competición y que nos va a determinar mucho también la preparación física y cómo hemos de abordarla. Bien, en la esgrima nos encontramos con que es una competición muy larga. Se pasan muchas horas en el pabellón, entre 9 y 11 horas, que el tiempo total calculo que es entre el 13 y el 18%, ¿vale? En función un poco de la modalidad puede variar. El tiempo en bouts, es decir, el tiempo en el que realmente el esgrimista está en la pista, va entre 9 y 122 minutos, ¿vale? Es decir, también un 13% del tiempo total, pero el efectivo en combate, es decir, el efectivo en el que el esgrimista está trabajando, ¿vale? Que vamos a eliminar también el tiempo de recuperación,
es simplemente un 5%. Es decir, que hay tiempo más que suficiente para recuperar entre las acciones explosivas y debería haber tiempo suficiente para recuperar entre combates, ¿vale? Entonces, en ese aspecto hablamos de un deporte que no es denso, no es nada denso. En cuanto al tiempo de trabajo y recuperación, bien, esto es muy importante a la hora de planificar lo que es el acondicionamiento físico, el trabajo de la condición física aeróbica, digamos. Y vemos que, por ejemplo, de más denso a menos denso, tenemos la espada femenina con un ratio de 2:1, la espada masculina 1:1, y después ya pasamos al florete y al sable con 1:3, 1:6, ¿vale? Con más recuperación que trabajo, ¿de acuerdo? Las duraciones del punto van a ir entre 15 segundos, que es más o menos el tiempo medio que yo también he observado en puntos en espada femenino, y 2,5, 3 segundos, ¿vale? En sable, ¿vale? Especialmente en sables donde se mantiene esto. Y florete podría estar en término medio, en término de 6, 8 segundos, ¿de acuerdo? Y aquí pasamos a un punto realmente clave, ¿vale? Se realizan en torno a 140 ataques, lo que son los lunges o zancadas, ¿vale? Hablaré de lunges a continuación en la presentación. En cualquier forma, pueden ser ataques completos, es decir, un lunge completo, un lunge profundo, puede ser un fake, puede ser un half lunge, pero hay ataques, ¿vale? Hay unos 140 ataques. Así como múltiples y constantes cambios de dirección, entre 400 para mujeres y 170 para hombres. Por lo tanto, aquí ya aparece una de las primeras conclusiones y cosas importantes a la hora de planificar la preparación física en la esgrima. Entonces, hablábamos de un deporte eminentemente anaeróbico, donde los movimientos explosivos van a determinar el rendimiento. Y esos movimientos explosivos van a ser los cambios de dirección, los constantes cambios de dirección, así como el lunge, y específicamente la velocidad más que la longitud del lunge. Va a ser la velocidad del lunge la determinante del rendimiento, ¿de acuerdo? Bien, el siguiente punto, vamos a hablar del perfil de las demandas fisiológicas, ¿vale? Quiero que, bueno, miréis un poco la tabla fijaos en la tabla de la izquierda, ¿vale? Con diferentes estudios que han analizado el consumo de oxígeno. Y bueno, en este punto determinar que hay una escasa contribución de la capacidad aeróbica en el rendimiento de la esgrima, ¿de acuerdo? Es decir, necesitamos unos niveles básicos, ¿vale? Unos niveles de acondicionamiento, de condición física aeróbica básicos, ¿vale? Estándar, para tener la capacidad de recuperar entre combates y para tener la capacidad de rendir en el momento en el que se exige la máxima exigencia en el punto. Pero si estos valores, evidentemente, los comparamos con los deportes de resistencia, el rol que el consumo de oxígeno tiene en la competición en esgrima es eminentemente bajo, ¿vale? Por lo tanto, además, estudios como el de Emilia determinaron que no existe una correlación directa entre el consumo de oxígeno y el rendimiento en esgrima. De hecho, podemos encontrarnos esgrimistas con un muy buen rendimiento en competición y con un escaso consumo de oxígeno. Por lo tanto, es un punto en el que no deberíamos focalizar en exceso en nuestra preparación física, ¿vale? Importante saber aquí que, como hemos hablado en la ronda de pools, al ser más corta va a enfatizar más un determinado sistema energético, que es el metabolismo anaeróbico láctico, y que conforme avanzamos en la competición, pasando a la ronda de eliminación directa, este momento, en este punto de la competición es más larga, por lo tanto, se va a requerir más del metabolismo anaeróbico láctico, ¿vale? Es un punto muy en consideración, especialmente en la fase competitiva, donde en el trabajo de acondicionamiento físico podemos individualizar, ¿vale? Para aquellos atletas que sabemos que van a pasar a la ronda de eliminación directa, el trabajo de acondicionamiento físico puede ir más destinado al metabolismo anaeróbico láctico respecto a la láctico, ¿de acuerdo? Si nos fijamos también en la tabla, en la gráfica de la derecha, bueno, pues eso es una gráfica realizada pues, en competición en florete, ¿vale? Donde se analizó el consumo de oxígeno y también la frecuencia cardíaca
en los diferentes momentos del bout, tanto en competición, perdón, tanto en el tiempo activo como en la recuperación. Y vemos que todo el rato está por debajo del umbral anaeróbico. Sin embargo, también los autores observaron que se obtienen valores de lactato por encima de 6 milimoles, básicamente porque la muestra se obtiene en los brazos y en los brazos se caracteriza por tener una mayor proporción de fibras rápidas, así como la propia actividad de blandir la espada. Por lo tanto, si bien es cierto que hemos de trabajar por debajo de umbral, es muy interesante tener en cuenta que hay cierto trabajo de acondicionamiento físico aeróbico, donde podemos añadir alta intensidad en brazos, ¿vale? Cosa muy, muy interesante para no perder velocidad tampoco en el thrust. Bien, pues dicho esto, la pregunta es, ¿cuál es el método o cuál sería el método más idóneo para el trabajo de acondicionamiento físico si hemos visto que el VO2 max o la capacidad física aeróbica no está relacionada con el rendimiento de la misma, pero necesitamos unos niveles mínimos, unos niveles básicos? Bien, pues la literatura lo tiene bastante claro y nos habla de trabajo de alta intensidad, de los HIIT. Y realmente es así. Indicaciones respecto al trabajo de los HIIT. Bien, pues realizar o seguir el principio de especificidad en lo que es el ratio trabajo-descanso. No es lo mismo realizar en periodo competitivo un HIIT para un esgrimista de sable donde el ratio es 1,6 que para una chica de espada donde el ratio es 1,1, ¿vale? Entonces, podemos ahí, según los principios de especificidad, ¿vale? Modificar. Evidentemente, nos podría interesar en ciertos momentos trabajar con más densidad para ser capaz de acumular más lactato y ser capaz de hacer un lactate buffer y conforme avanza la planificación, realizar un trabajo menos denso. Acciones de start-stop, es decir, trabajo máximo en el momento de start y nos olvidamos o eliminamos la recuperación activa, ¿vale? Por la propia idiosincrasia del deporte, ¿vale? Donde se comienza el combate y se para el combate, no existe una recuperación activa. Y a mayores, aquí añadir, bueno, pues una experiencia práctica en el Hong Kong Sport Institute con el equipo nacional de esgrima. Estamos añadiendo un componente a mayores, que estamos añadiendo estímulos visuales, donde añadimos ya complejidad a la propia tarea del HIIT, ¿vale? Donde hemos visto pues, que es bastante interesante porque añade ese componente de estrés, ¿vale? En el deportista que le simula mucho a lo que sería competición, ¿vale? Bien, siguiendo con el perfil antropométrico. Bien, pocos estudios han analizado este factor. La única revisión también de Giulio Bianchedi nos hablan de estos estudios que han analizado a nivel antropométrico. Y si bien es cierto, no hay un patrón típico, antropométrico en los esgrimistas. Y también mi experiencia práctica, con un año viajando con el equipo nacional en Copas del Mundo, etcétera, no existe un patrón claro antropométrico. En los hombres, los estudios hablan de que, bueno, la mayoría tienen un somatotipo central y las mujeres, pues a nivel más endoctomorfo. En los hombres parece que no hay tanta problemática a la hora de qué somatotipo se tiene, pero parece ser que en mujeres en mayores niveles de grasa y un mayor nivel de masa magra puede tener un efecto negativo en el rendimiento de las mujeres. Por lo tanto, si trabajamos con mujeres esgrimistas, este sí que es un factor que deberíamos tener mucho más controlado por el mero hecho también de que proporcionalmente las mujeres tienen menor masa muscular, pero en este deporte parece ser que es todavía más relevante el tener unos niveles aceptables y, bueno, aceptables diría altos de masa magra. Y mi experiencia práctica me lo dice así, en el cual estamos enfatizando mucho más en el trabajo de fuerza con las mujeres. Respecto a uno de los temas más recurrentes, especialmente en aquellos deportes asimétricos, como puede ser el tenis, como puede ser el squash, también la esgrima, sobre el tema de
de área dominante o no dominante. Bien, en la esgrima se observa que evidentemente hay áreas de sección transversal de masa libre de grasa mayores en el lado dominante, obviamente, y curiosamente es independiente del nivel y de los años de experiencia. Es decir, encontramos prácticamente las mismas diferencias, que rondan en torno al 10-12%, en gente amateur como en gente experta, en gente con más experiencia como gente con menos experiencia, ¿vale? Por lo tanto, es un punto en el que esta simetría le podemos llamar una simetría funcional, porque tampoco existe riesgo de incremento, un incremento del riesgo de lesión por este factor. Entonces, como resumen sobre el perfil antropométrico en el deporte de la esgrima, tiene una escasa influencia. Cuando se tienen en cuenta otros factores más morfológicos, antropométricos, ¿vale? El perfil antropométrico tiene una escasa influencia comparando con otros factores, ¿vale? Dentro del aspecto físico. Veremos a continuación que existen dos muy concretos, pero los he querido retrasar para las siguientes diapositivas, que veremos que tienen bueno, mucho valor y evidentemente tiene mucho sentido. Bien, sobre los factores biomecánicos asociados a la preparación física. Bien, en la esgrima existen tres movimientos característicos, ¿vale? Y que las tres disciplinas de una manera o de otra realizan, ¿de acuerdo? Uno es la posición de on guard, el siguiente es el lunge, que es el movimiento estrella y el más realizado en la esgrima. Y un tercero, que he decidido obviarlo porque no existe, lo primero, mucha literatura al respecto y tampoco la frecuencia de utilización de esa acción es muy relevante, que es el flash, ¿vale? Entonces nos vamos a quedar con la posición de on guard y el lunge. En la posición de on guard, esa posición nos dice a nivel de preparación física que es la posición donde es una posición de transición, es una posición donde es la posición estrella para ser capaces de moverse en acciones de ataque y defensa de una manera más eficiente posible, ¿de acuerdo? Aquí, dependiendo del tipo de escuela, nos encontramos con deportistas o bueno, con esgrimistas donde su posición en guard puede ser más reactiva. Pongo ejemplos, Corea del Sur y Japón tienen una posición de on guard mucho más explosiva con continuos botes, mientras que, por ejemplo, la escuela más europea nos encontramos con un mix de todo. Puede ser una posición mucho más estática, con una transición mucho más pegada al suelo respecto a los botes, ¿vale? Entonces, esto ya es un tema más de coaching y de filosofía de entrenamiento de los entrenadores. Pero que lo que nos dice es que necesitamos unos niveles de rate force development y de pliometría interesantes para ser capaces de mantener la posición de una manera adecuada y ser capaces de lanzar ese lunge de una manera explosiva, ¿de acuerdo? Respecto al lunge, vemos que es el movimiento estrella. ¿Por qué? Pues porque, como dije anteriormente, se producen en torno a 140 lunges por competición. Por lo tanto, el objetivo dentro de la preparación física es que ese esgrimista, ese atleta, sea capaz de ejecutar el lunge de una manera óptima de forma repetida y que ese lunge mantenga la velocidad conforme pase la competición, ¿de acuerdo? Sería ese objetivo. ¿Cuáles son los mejores predictores de rendimiento en el lunge? Y esto es muy importante. Uno es el time to peak force, es decir, no solo cuánta fuerza eres capaz de producir, sino cómo de rápido esa fuerza máxima eres capaz de producirlo. Y eso, bueno, pues a través de plataformas de fuerza, en acciones como puede ser el propio lunge o incluso en acciones como el isometric missile pull, puede ser evaluado muy sencillamente. Otros dos factores que, como dije anteriormente, están relacionados con aspecto antropométrico, y quería dejarlo en esta presentación, en esta diapositiva, es la longitud de la pierna. Hemos visto, tiene totalmente sentido porque la esgrima no deja de ser un deporte de invasión, es un tipo de arte marcial, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, una envergadura importante y, en concreto, la longitud de la pierna y la flexibilidad de los aductores se han visto que son altos predictores de rendimiento en el propio lunge.
Muy importante, sobre todo para si trabajamos en la esgrima, tenemos que tener en consideración este principio. La esgrima va en contra del principio del ground up. A diferencia del tenis o del lanzamiento de peso, lanzamiento del disco, donde la transmisión de fuerzas se producen de abajo arriba, ¿vale? Esa transmisión de fuerzas, en la esgrima es totalmente diferente. El movimiento del lunge empieza con una explosiva aceleración y extensión del brazo y se sigue del lunge, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos está diciendo mucho también a nivel de preparación física, porque necesitamos un movimiento explosivo súper potente del tren superior, especialmente en la extensión, para crear momentum, para crear inercia y que el lunge adquiera más velocidad, ¿de acuerdo? Y bueno, acabar con unos números que, bueno, a mí me parecen bastante importantes. Partiendo de una posición de on-guard, pues los esgrimistas pueden llegar a alcanzar casi hasta 1,5 metros en el lunge, que es un número importante. Una velocidad pico de en torno a 2,6 metros por segundo, que hablamos de casi 10 kilómetros por hora. Es un valor impresionante. Y especialmente el breaking force en torno a casi 1.500 vatios, ¿vale? En esa fuerza de frenado de la pierna delantera, ¿vale? Es decir, son capaces de una fuerza excéntrica en torno a unos 1.500 vatios. Veremos a continuación más sobre ello, ¿vale? Entonces, en este punto, si el lunge es tan importante, ¿vale? ¿Cómo hemos de entrenarlo, ¿vale? ¿Qué consideraciones deberíamos de tener dentro de la preparación física para maximizar, ¿vale?, el rendimiento en la acción del lunge, ¿vale? Bien, pues vamos a ir un poco desgranando los factores. Bien, por un lado necesitamos unos altísimos niveles de fuerza concéntrica, ¿vale? Especialmente, bueno, extensores de cadera y de rodilla, ¿vale? Pues musculatura glútea, cuádriceps, etcétera, con los métodos que creamos oportunos, pero estos niveles han de ser muy fuertes, muy altos. ¿Por qué? Porque el factor de rendimiento va a ser la velocidad del propio lunge, ¿vale? Entonces, métodos que mejoren la fuerza máxima, que incrementen el rate force development, el ratio de desarrollo de fuerza, y que evidentemente ese rate force development se alcance lo más pronto posible. Entonces, teniendo en cuenta la métrica del time to peak force, es decir, el momento en el que se alcanza el tiempo pico, sería la métrica ideal para comprobar cómo de exitoso es nuestro lunge, ¿vale? Por otro lado, los flexores de rodilla, especialmente de la pierna delantera, ¿vale? Debido a esa alta velocidad del lunge, la musculatura isquiotibial necesita controlar la extensión de rodilla durante la fase aérea, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos, ¿qué? Pues necesitamos unos altos niveles, ¿vale?, de fuerza excéntrica. Unos altos niveles de fuerza excéntrica, especialmente de la pierna delantera, ¿de acuerdo? A través de mejoras de fuerza máxima y también del Reactive Strength Index como indicador, es decir, del índice de fuerza reactiva. ¿Por qué? Porque no todos los lunges son exitosos. Entonces, necesitamos también desarrollar la capacidad de volver a la posición inicial de on-guard, si el lunge que hemos planteado o que hemos atacado no es exitoso. Entonces, la capacidad de volver de una manera rápida, de una manera reactiva por parte de la pierna delantera, ¿vale? También es un tema, no voy a obviarlo, requiere cierto nivel de coordinación, pero dentro de la preparación física es donde tenemos que focalizar. Además, añadir que por el propio repeat bout effect del lunge, de los esgrimistas, de entrenar todos los días, por X número de años, esos impactos nos van a dar pues un mayor nivel de cross-sectional area, ¿no?, de masa libre de grasa, ¿vale?, en la pierna delantera. Entonces veremos a continuación pues factores también posibles de lesión, pues las posibles asimetrías. Entonces, ese trabajo de fuerza excéntrica muy, muy, muy interesante. Y vamos a continuar con el tren superior,
¿vale? Hemos dicho que va en contra del principio de ground up, por lo tanto, tenemos que realizar un trabajo de altos niveles de fuerza, desarrollarlo o convertirlo más a potencia con diferentes métodos, más propios del weightlifting, halterofilia, incluso pliométricos, para crear ese momentum y que nos ayude a acelerar mucho más el lunge. Todo esto combinado con el ciclo de estiramiento-acortamiento, un trabajo pliométrico, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos diseccionado? Hemos diseccionado cómo o qué factores o cómo maximizar el lunge. Y en este sentido, pues en otro estudio de Turner y colaboradores, este está más relacionado con el squash, pero que tiene, evidentemente, transferencia totalmente positiva a este deporte por la acción del propio lunge. Existen progresiones muy interesantes en la bibliografía, como esta, donde podemos progresar, donde ahí existen progresiones muy interesantes, desde acciones donde trabajamos con altos niveles de fuerza y baja velocidad, es decir, de trabajo de más de fuerza máxima, incluso trabajo hasta incluso isométrico, y evolucionándolo hacia altos niveles de fuerza y alta velocidad, ¿vale? Entonces, esto sería una progresión, por ejemplo, si queremos seguirla, pues de principio un poco de temporada hasta en el momento competitivo, donde pues competimos cada 3-4 semanas y nos interesa por igual trabajar con alta velocidad, ¿de acuerdo? Bien, respecto a la epidemiología, lesionar, ¿vale? Ya os adelanto que no es un deporte en el cual hayamos que estar especialmente preocupados por ello. Principalmente es el mecanismo traumático, el principal mecanismo, especialmente por heridas y contusiones. Y cuando tenemos o se observan lesiones que son del mecanismo, a través del mecanismo no traumático, la mayoría suelen ser esguinces o distensiones musculares. Todos aquellos mecanismos traumáticos, la mayoría aparecen en el tren superior, ¿vale? Porque por lo que hablamos anteriormente, la mayoría de los estudios están aunando esgrima como un deporte, no diferenciando modalidades. Por lo tanto, el tronco es la parte donde las tres disciplinas pueden conseguir el punto, por lo tanto, todo se reúne ahí. Y el tiempo perdido por lesión es en torno a 0,27 horas por cada 1000 horas de práctica. Por lo tanto, hablamos de un deporte con una pérdida de tiempo por lesión bastante escaso, ¿vale? Entonces, ¿qué factores, ¿vale? ¿Qué factores van a contribuir a la lesión? Bueno, pues lo primero, un calentamiento no adecuado, ¿vale? Esto puede estar muy relacionado con otros deportes, pero bueno, yo hablo de mi experiencia con la esgrima y en este aspecto, en el circuito internacional estoy observando que no existe una dinámica de equipos y de grupos donde el calentamiento esté realmente instaurado y estandarizado y estructurado. Existen equipos donde sí lo realizan, existen otros equipos donde no, existen equipos donde lo dejan más a título individual, ¿vale? Pero se está dejando muy de lado la posibilidad de realizar los rewarm-ups, que se ha visto que puede afectar y puede mejorar el rendimiento. Y en la esgrima, debido a la naturaleza del propio deporte, donde los diferentes bouts suceden cada 15, 20, 30 minutos, se suceden diferentes fases, realizar rewarm-ups puede ser muy interesante y eso es un aspecto donde creo que el deporte en la esgrima debería mejorar y en el momento en que se instaure yo creo que la velocidad hasta incluso del propio deporte incrementará. Otros dos factores directamente relacionados con nuestra función como preparadores físicos y que podemos disminuir esa probabilidad de lesiones, por decirlo de alguna manera, es la preparación física. O sea, una escasa preparación física nos va a llevar a incrementar el riesgo lesional, así como el propio sobreentrenamiento, el exceso de acciones repetidas, ¿vale? Recordemos, la esgrima es un deporte asimétrico, totalmente asimétrico, con una posición natural del deporte muy extraña en el día a día y sobreexponer muy rápido y muy pronto a
a nuevos esgrimistas, especialmente aquellos que están en el periodo de transición entre pasar de amateur a más, bueno, pues de más nivel o profesional, puede suponer, bueno, pues riesgos de lesiones a nivel de cadera, dismetrías, molestias y demás. Entonces, ¿por qué he puesto aquí a la foto de Vivian Cohn realizando, bueno, un split lunge en máquina inercial? Bien, pues porque hemos observado que el trabajo de sobrecarga excéntrica nos está ayudando muchísimo a la hora de mantener niveles de fuerza en época competitiva. Y el motivo no es más que tenemos que entender que el mero hecho de realizar lunges repetidos va a producir un cierto daño muscular. Ese daño muscular está asociado a la pérdida de velocidad en el lunge. Y si bien es cierto, el propio repeat boat effect, es decir, el mero hecho de realizar lunges entrenando va a mejorar esa capacidad, si añadimos sobrecarga excéntrica a esta acción, lo que nos va a determinar, especialmente los extensores de la pierna delantera, nos va a ayudar a mejorar la habilidad de repetir el lunge en el tiempo y especialmente de recuperar la velocidad del lunge entre bouts y entre competiciones. Por lo tanto, este método actualmente, el isoinercial o sobrecarga excéntrica, lo estamos realizando, lo estamos protocolizando muy bien, realmente, especialmente en mujeres, también por esa necesidad de mantener altos niveles de masa muscular y también por el mayor número de lunges que registra la bibliografía en ellas respecto a ellos, ¿vale? Entonces, especialmente en época competitiva estamos utilizando este método al menos 2 veces a la semana, sí, 2 veces a la semana, generalmente. Y después existen otros 2 factores que están un poco más alejados de nuestra práctica, que es, bueno, pues utilizar una táctica, bueno, peligrosa, digámoslo así, excesivamente agresiva, y aspectos técnicos, ¿vale? Que si bien no está muy relacionado con nuestro ámbito, porque somos preparadores físicos, no entrenadores de esgrima, podemos podemos entender más del deporte y ayudar a los entrenadores a observar ciertas irregularidades en la técnica, ¿de acuerdo? Que pueden favorecer a incrementar el riesgo lesional. Bien, y llegando ya casi al final de la presentación. En este punto, ¿qué diferencia a los esgrimistas de élite de los que no son élite? A nivel preparación física y a nivel de antropometría, etcétera. Bien. Lo primero, la talla y la envergadura. Hemos observado que conforme se pasa de ronda, conforme el nivel es mayor, los esgrimistas son más altos y la longitud de pierna es mayor, ¿vale? Así como la propia envergadura, ¿no? Medida de dedo anular a dedo anular. No, perdón, de dedo índice a dedo índice. La composición corporal. Si bien es cierto, al principio de la presentación dijimos que no es un factor a tener en cuenta cuando se tienen, evidentemente, en cuenta otros que son más importantes. Composición corporal, esgrimistas de alto nivel se tienen muy en cuenta y veremos a continuación cuáles son los valores de grasa corporal aproximados y deseados. Esgrimistas de élite reportan mayores valores en squat jump, es decir, fuerza concéntrica, más elevados. Mayores niveles mayores valores en counter movement jump, es decir, mayor utilización del componente elástico muscular respecto a los amateurs. Volvemos aquí a mayores niveles de fuerza. En este sentido puede ser hasta incluso valores pliométricos. El índice de fuerza reactiva desde salto de drop jump en un drop jump con caída de 40 centímetros, mayores niveles comparados con esgrimistas amateur. La propia velocidad del lunge superior significativamente. Cuando ponemos también o cuando ejecutamos un shuttle run test 2 veces 20 metros, los esgrimistas de alto nivel lo hacen mucho más rápido que los amateur.
así como el tiempo de fijación. El tiempo de fijación es, es la habilidad de discriminar estímulos visuales y quedarte con realmente el importante, ¿vale? Eso es uno de los factores más perceptivos. Pues el tiempo de fijación es mucho más rápido, es decir, es menor en los esgrimistas de alto nivel que en los amateurs, ¿vale? Entonces, estos son los factores que realmente diferencian a la élite de los no élite, ¿vale? A nivel, digamos, de preparación física, sin contar pues, más aspectos tácticos, psicológicos o técnicos, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, ¿qué baterías podemos realizar, ¿vale? De condición física que engloben estos puntos. Bien, a nivel antropométrico, test o evaluaciones como la altura de sentado, la envergadura de los brazos y la circunferencia del muslo, ¿vale? Para determinar el cross-sectional area, son test muy válidos, así como porcentaje de grasa corporal. Aproximadamente, vemos en la literatura 14% y de una manera empírica yo estoy observando también valores del 14, 10% en hombres, ¿vale? Se recomienda 8%, ¿vale? De una manera anecdótica por los autores. Así como la flexibilidad de los aductores que hemos analizado. En la foto, bueno, pues, bueno, si podéis observar, os comento, estamos realizando un con el departamento de biomecánica en Hong Kong Sport Institute, donde trabajo, sobre la longitud del lunge, ¿vale? Lo estamos relacionando, por ejemplo, con la altura total del atleta para determinar un ratio y tener ahí un baseline, unos valores normativos y progresaremos, pues especialmente cuando acabe la temporada, analizando la velocidad del lunge, ¿vale? La velocidad en el vector horizontal del propio lunge y cómo se correlaciona eso con la propia longitud del lunge. Veremos a ver qué opciones y qué valores tenemos y cómo podemos maximizar, especialmente en aquellos esgrimistas que son más bajos, cómo podemos maximizar todo esto. Bien, si queremos analizar valores de potencia, bien, pues vamos con el counter movement jump. Buscamos valores de mayor de 35 centímetros, ¿vale? Pero anecdóticamente es recomendado más de 50 en hombres, ¿vale? Entonces, así como valores de rate force development, el time to peak force a través del isometric methyle pull, ¿vale? Estos son los ítems o los tests que podemos realizar o que tenemos para analizar potencia, ¿vale? Si queremos analizar el ciclo de estiramiento-acortamiento a nivel pliométrico, bien, pues podemos tener métricas como el Reactive Strength Index, que no es más que la altura de salto entre el tiempo de contacto, y la literatura nos habla que los esgrimistas de élite están en valores aproximados de 1.5, ¿vale? Entonces tenemos que maximizar también esto y de una manera anecdótica, en mi caso, pues estoy utilizando el ratio de elasticidad, que no es más que la diferencia entre el counter movement jump y el squat jump. ¿Por qué? Porque al comienzo, bueno, me he encontrado con atletas esgrimistas que obtienen mayor altura de salto en squat jump que en counter movement jump. Al inicio, era un error procedimental y de protocolo o a nivel técnico, pero tras analizar las gráficas, bueno, pues me veo en la tesitura de que, evidentemente, muchos atletas siguen saltando más alto en un squat jump que en un counter movement. ¿Por qué? Bueno, pues por la propia idiosincrasia del deporte, esa posición de un guard mantenida, los atletas son capaces de convertir todo eso en fuerza y no utilizar adecuadamente el componente elástico muscular. Por lo tanto, recomiendo, si trabajáis con esgrimistas, tener en consideración este ratio e intentar mejorarlo con el tiempo, ¿de acuerdo? A nivel de fuerza como tal, especialmente fuerza máxima, bien, pues valores entre 1 y 3 RM en sentadilla. Bueno, aquí en función también de la tipología de atleta que tengáis, pues si es más experimentado o menos, pues bueno, si es menos experimentado no expondría al atleta a valores altos de RM, o sea, valores de 1 RM, podríamos crear el perfil de fuerza-velocidad sin exponer al atleta a altas cargas y, bueno, pues con esa probabilidad de lesión que existe.
En nuestro caso, yo tengo posibilidad de hacer un isometric mid-thigh pull con plataformas de fuerza. Es mucho más sencillo de realizar. No necesita de tanto tiempo y nos da unos valores muy interesantes, sobre todo en toda la cadena extensora, ¿vale? Así como los valores de squat jump, ¿vale? Donde buscamos valores en torno a 35, ¿vale? Recomendado por los autores en torno a 40 centímetros. Más aspectos, cambios de dirección, ¿vale? Personalmente, propongo, en mi caso, distancias más cortas que los que aparecen en la literatura y existe un test muy interesante, es el 2-4-2 en posición de esgrima, entonces 2 metros hacia adelante, 2 metros hacia atrás, 4 hacia adelante, 4 hacia atrás, 2 hacia adelante, 2 hacia atrás, que reproduce muy bien lo que es la naturaleza del deporte, los cambios de dirección que se producen en un bout, así como a nivel fisiológico. Otra habilidad muy interesante que hemos hablado anteriormente es la habilidad de repetir lunges. Entonces, utilizando parámetros como la frecuencia cardíaca o bien el lactato y parámetros o, bueno, protocolos como el que aparece a continuación, pues 5 veces 5 por 4 metros en un shuttle con zacal al final y simplemente recuperando 10 segundos. ¿Cómo podemos introducir todos estos capacidades /test, si queremos realizar test? Lo podemos realizar a través de los HIIT, ¿vale? Es decir, aquí tenemos la herramienta, este HIIT, este método nos va a ayudar o podemos trabajar cambios de dirección, ¿vale? Así como la habilidad de repetir los lunges. Es verdad que los autores nos hablan de que no es ideal exponer en exceso a los esgrimistas acciones constantes de lunge y en posición de esgrima específica cuando hacemos HIIT, porque ya lo están realizando entrenando, sino que debemos simular a nivel metabólico qué es lo que sucede en competición. Por lo tanto, de vez en cuando realizar estas acciones es interesante. En nuestro caso, generalmente, cuando trabajamos en HIIT, pues va a ser más con watt bikes, trabajo con elípticas, carrera, incluso ¿de acuerdo? Otro factor a tener en cuenta a la hora de testear es la velocidad de recuperación del lunge, muy interesante, y esto lo tenemos a través de la fuerza excéntrica en extensores de rodilla, porque necesitamos ese control del aterrizaje, como hablamos, todo tipo de trabajo de sobrecarga excéntrica, isoinerciales, repeticiones negativas, etcétera. Así como reducir el tiempo de contacto, ¿vale? Trabajo pliométrico, fuerza reactiva y tenemos esa métrica que es el Reactive Strength Index, ¿vale? Esos dos factores, la fuerza excéntrica y el Reactive Strength Index, nos va a dar unos indicadores de cuál es el nivel de velocidad de recuperación del lunge de nuestros deportistas. Y respecto a las lesiones, ¿vale? Relacionadas con asimetrías, ¿de acuerdo? Necesitamos trabajo de los antagonistas, trabajo de la musculatura isquiosural, pues a través de ejercicios como los Nordic Hamstrings, peso muerto unilateral, peso muerto de una pierna con leg stiff, ¿de acuerdo? Landmine a una pierna unilateral o contralateral, ¿de acuerdo? Saber que la zona débil en un esgrimista es la pierna trasera. ¿Por qué? Porque esa pierna es la que tiene menos masa muscular, porque no está tan expuesta o no está expuesta al impacto, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que incrementar el impacto en esta pierna, no necesariamente de manera específica, pero sí que añadiendo contenido o ejercicios que incrementen el impacto en ambas, ¿vale? Pues ejercicios de pliometría unipodal o incluso derivados de weightlifting, pues un split jerk, un split snatch, todo lo que viene es un shoulder shrug, drum shrug, ¿vale? Nos va a ayudar a intentar minimizar, ¿vale? O reducir posibles déficits. Bien. En Hong Kong actualmente, con el departamento médico y fisioterapeutas, bueno, estamos trabajando con unos números en torno a intentar que los valores de fuerza concéntrica de flexores y fuerza excéntrica de extensores estén en menos del 12% de diferencia, ¿vale? Es decir,
Perdón, estamos en un ratio 1:1 en flexores, en fuerza concéntrica de flexores y en fuerza excéntrica de extensores. Y intentamos buscar que en todas las acciones que estén asociadas con el trabajo puro de isquiotibiales, ¿vale? La diferencia entre ambos miembros sea del 12%. Y generalmente nuestro benchmark, digamos así, o el test que utilizamos es el Nordic Hamstring, como vemos en la foto, ¿de acuerdo? Generalmente también trabajamos pues, con isoinerciales en leg curl, etc. Bien, y como resumen o como conclusiones, decir que la esgrima, ¿vale?, se basa en constantes movimientos explosivos espaciados por movimientos de baja intensidad o recuperación, ¿vale? Y que son esos movimientos explosivos, los cambios de dirección, el lunge, la velocidad del lunge, los determinantes realmente del rendimiento. Que es un deporte anaeróbico donde los constantes cambios de dirección y la velocidad de ejecución del lunge determinan el rendimiento. Hemos observado que el HIIT es el método idóneo de acondicionamiento físico por esa mejora del perfil metabólico en los esgrimistas y que además es un método que nos va a ayudar o que podemos utilizar como herramienta para mejorar otras habilidades, ¿vale? Como puede ser los cambios de dirección, así como la habilidad de repetir los lunges, ¿vale? Que nos va a ayudar también a mejorar el rendimiento o a no perder velocidad conforme evoluciona, conforme pasa o continúa la competición. Los autores también, o la literatura nos habla de que no es necesaria una preparación física, ¿vale? Una planificación a nivel de preparación física específica para cada modalidad, ¿vale? Sin embargo, sí que es necesario especificar, es decir, o tener una individualización en cuanto a la condición física que simule los ratios de trabajo-descanso, ¿vale? Esto sí es importante. Como preparadores físicos, perdón, si tuviese que resumir en qué deberíamos centrarnos, pues ha de ser en maximizar y desarrollar la fuerza máxima y la potencia, y que hay 3 indicadores que hemos de utilizar para comprobar si la planificación está girando o está yendo en una buena dirección, que son el Rate Force Development, el Time to Peak Force y el Reactive Strength Index, ¿vale? Es decir, el ratio de desarrollo de fuerza, el momento en el que se produce el pico de fuerza, cuanto antes mejor, y el índice de fuerza reactiva, ¿vale? Como componente de biometría, como principales métricas de evaluación. Y finalmente, decir que, bueno, que la esgrima, por suerte o por la naturaleza del deporte, que no es un deporte en el cual se pierda excesivamente tiempo por lesión, que es el mecanismo traumático la principal fuente lesional, pero que debemos de considerar la naturaleza simétrica del deporte. ¿Para qué? Pues para minimizar los factores de riesgo que están asociados al propio deporte y especialmente en la cadena posterior de la pierna trasera, ¿vale? Con esto, enfatizar, como comenté, que observamos mayores niveles de masa libre de grasa en la pierna dominante, ¿vale? En la pierna delantera, por ese repeat bout effect, por continuos braking forces o fuerzas de frenado en los lunges, y que hemos de mantener a raya las posibles asimetrías entre ambas piernas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí la presentación. Espero que haya sido interesante para todos los ponentes y que de aquí, bueno, salgamos con 2 aspectos clave. 1, conocer un poquito más de la esgrima y 2, dar en valor, ¿vale? Dar valor a la preparación física, ¿vale? En este deporte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo, por tu presentación y por compartir con nosotros, pues bueno, esas experiencias y conocimientos que has ido adquiriendo en los distintos países. Nada, un poco en relación a la ponencia y a las explicaciones que has dado. Como bien has comentado, la esgrima es un deporte muy explosivo, donde la velocidad de reacción es un elemento clave o un determinante
del rendimiento. ¿Este hecho supone que el rango de edad competitiva óptimo sea distinto al de otros deportes? Es decir, que sea mucho más concreto o específico, o en el caso de la esgrima no tiene por qué ser así. Es una muy buena pregunta. Y casualmente yo me he visto en la situación contraria. Es decir, especialmente, por ejemplo, en esgrima femenino estamos viendo a muchas atletas máster. Por ejemplo, pues Popescu con cerca de 40 años sigue siendo la número 1 mundial. El grupo estonio está en una media de 33 años, creo recordar. Es decir, pero claro, estamos hablando de espada femenino, que hablamos que es una de las modalidades donde el tiempo de combate es más elevado, por lo tanto hay unos factores más tácticos. No existe, al menos que yo he observado en la literatura, por ejemplo con sable o con florete, un análisis pormenorizado de edad en función de pues, diferentes nacionalidades, pero sí que es verdad que podría o puede tener todo el sentido del mundo que en modalidades más explosivas como el sable o el florete la edad sea menor, pero en otra modalidad como por ejemplo ser la espada, que es algo menos explosiva, donde el ratio de trabajo-descanso es más denso, es posible que nos encontremos con atletas que permanezcan en competición en alto nivel más años, por la propia naturaleza de la disciplina. Vale, muchas gracias, Eduardo. Otra pregunta que te quería comentarte, aprovechando que cuentas con experiencia tanto a nivel nacional como internacional en alto rendimiento, ¿has observado diferencias en la forma de trabajar o en los métodos en cuanto a culturas? Según culturas se trabaja de un modo, de otro, o a nivel ya mundial, con toda la información y avances científicos que hay, se ha estandarizado un poco el trabajo a nivel mundial? En cuanto a la preparación física, claro. Sí, una de las cosas que yo he aprendido mucho de estar fuera de España, de haber viajado y trabajando en diferentes países, es lo primero es adaptarte al contexto que tienes, ¿no? Y eso, tanto el contexto a nivel cultural como la propia organización del centro o de la empresa donde trabajes, te va a decir mucho sobre cómo va a ser tu día a día y qué aspectos o qué cosas vas a poder implementar y cuáles no. Entonces, yo primero diría que las diferencias van a ir en torno un poco a aspectos evidentemente culturales y sobre todo cómo de grande es el centro en el que trabajas y el tipo de gestión. Por ejemplo, en Asia, pues te encuentras, yo diría que el atleta tipo asiático es un atleta muy trabajador, muy disciplinado, diría que muy responsable, pero carece un poco de mentalidad crítica que, por ejemplo, en Europa pues los atletas pueden tener, ¿no? El preguntarte el por qué hacemos esto o el poner en duda hasta aspectos propios de la preparación física. Entonces, sí que es verdad que en Asia siguen muy al pie de la letra, es un poco tema cultural, eso es porque siguen el modelo jerárquico, ¿no? Entonces, hay aspectos positivos que has de reforzar en ese tipo de ambiente o de contexto y otros que no. Es decir, en Asia por ejemplo, nunca daría día opcional, por ejemplo, a los atletas porque no tienen esa capacidad de saber, joder, ¿y qué hago o no hago? ¿No? Es decir, siempre siguen reglas, sí o no, no hay gris. Por ejemplo, en otros ambientes, como puede ser en Oriente Medio, por ejemplo, es totalmente diferente, es decir, tienes que estar muy encima porque es un modelo de atleta pues más tirando a, no diría vago, ¿no? Pero que les cuesta arrancar, valora mucho más el tener más confianza con los entrenadores, el ver que es parte del proceso, ¿no? Entonces, es un poco, a la pregunta que vas, es más bien entender el contexto donde estás más que los métodos de entrenamiento, diría yo. Es decir, dentro del contexto en el que te encuentres, pues ver qué opciones de trabajo se dan y aprovecharlas en función de ello, ¿no? Eso es. En mi experiencia, por ejemplo, en China, claro,
con el Internet World, ¿no? Donde no teníamos acceso a Internet, salvo que tuviese VPN. Bueno, pues esto, claro, a nivel coaching o para los entrenadores les ha aislado mucho en cuanto a nuevos métodos, metodologías, entrenamientos y demás, ¿no? Aspectos como el propio Tupper, pues eran casi no desconocidos, pero no una práctica habitual. El uso, por ejemplo, de GPS teníamos bastantes problemas a la hora de utilizarlo, no porque no hubiese GPS, sino por el hecho de cómo tratar los datos, porque ciertos datos no podíamos obtenerlos. Yo no podía entrar a la cuenta de algunos deportistas porque, bueno, podía entrar, pero estaba en chino y no había opción de traducirlo. Bueno, aspectos que al final el contexto te dice que, bueno, pues tienes que intentar trabajar lo mejor que puedas, empezando con unos mínimos básicos indispensables y a partir de ahí todo lo que venga y todo lo que puedas añadir pues va a ser casi un premio y va a añadir muchísimo en cuanto a la calidad. Aprovechando este tema de culturas, que tú has tenido la suerte de estar en contacto con distintas culturas, dentro de la preparación física, que la alimentación es un factor clave, es un hecho. Pero tú te has encontrado con deportistas que por creencias o otra serie de cuestiones ideológicas hayan visto afectado su rendimiento, en cuanto a alimentación se refiere. Sí, pues me viene a la mente pues, en Oriente Medio la época de Ramadán, que bueno, de hecho ahora mismo están en Ramadán, de hecho, y recuerdo que teníamos una competición importante en mitad de Ramadán y bueno, de nuevo es un factor cultural, o sea, a nadie nos plantea que los atletas pues rompan el ayuno ni nada por el estilo. Entonces, al final es tener es un trabajo multidisciplinar también con los nutricionistas, donde ya saben, donde están expuestos mucho al trabajo con, bueno, pues ese tipo de población. Y, bueno, en este aspecto, bueno, pues yo recuerdo que en fase de Ramadán, pues evidentemente ni empezábamos un bloque de entrenamiento nuevo, ni buscábamos una fase de desarrollo, porque al final estamos hablando que claro, los atletas están, bueno, pues en situación de ayuno unas 12 o 14 horas, dependiendo de cuándo sea el mes que sea el Ramadán, puede ser hasta 16 horas. Entonces, eso continuado en el tiempo, pues produce una pérdida de masa muscular. Si buscamos un trabajo de desarrollo de diferentes capacidades, sabemos que arriesgamos muchísimo a que el atleta pues se lesione. Su día a día, el día a día del atleta en mitad de Ramadán cambia mucho porque tienen el futur, después hay cierto número de rezos en el cual al final pues igual duermen a las 4 de la mañana, se levantan para rezar, vuelven a dormir y se levantan después a las 2 de la tarde. Entonces cambia totalmente y tú tienes que cambiar. O sea, no puedes ir en contra de lo que sucede culturalmente en el país e ideológicamente. Entonces, como recomendaciones, bueno, en ese sentido, básicamente es controlar mucho la situación de wellness del atleta a través de las 5 cuestiones básicas de fatiga, inflamación, calidad del sueño, horas de sueño, estado de ánimo y estrés, tenerlo muy en consideración y a nivel entrenamiento lo que hacíamos en su momento era pues utilizar el mes de Ramadán, si no había competición, como un mes más de transición y de mantenimiento de la forma, más que de desarrollo y evidentemente de no introducir nuevos componentes ni nada que estrese más al atleta. Y ya para acabar, Edu, que no quiero robarte más tiempo, ya un poco a nivel de experiencia, de sensaciones, me gustaría que nos contases un poco cómo es tu día a día como preparador físico de la selección de Hong Kong y más pues, con recientes éxitos del oro olímpico, del oro en el Mundial Junior. ¿Cómo es un día previo un poco a las competiciones importantes? ¿No? Tu día a día más normal, porque entiendo que habrá mucha variación, depende del momento de la temporada, pero bueno, digamos, vale. cuando estáis preparando una competición importante, ¿cómo es un poco el día a día tuyo y el de tus deportistas? Vale, sí, está bien que
que especifiques eso, porque ahora estoy en una situación totalmente excepcional, no estoy en Hong Kong, estoy siguiendo a los equipos nacionales fuera, entonces aquí el día a día es un poco diferente de lo que sería en Hong Kong, pero bueno, el día a día, por ejemplo, en Hong Kong, con los diferentes equipos, si hablamos de época competitiva o cuando estamos preparando una competición importante, el grupo está dividido en tres, ¿vale? Tenemos florete, sable y esgrima. Y realizamos 3 sesiones de preparación física, independientemente del momento competitivo. Realizamos 3 sesiones siempre. Después, evidentemente, el contenido puede variar y podemos hacer pues tupper y demás, pero a nivel organizativo lo mantenemos en 3 días. Hay otro compañero que bueno, lo realizamos conjunto la planificación, porque al final estamos hablando de un grupo de en torno a 70, 80 atletas, entre todas las modalidades, entonces necesitamos gente que esté supervisando. Y bueno, lo que es el día a día, en lo que es el trabajo de preparación física, pues son los entrenamientos por la mañana, realizamos un calentamiento muy dinámico, evidentemente planificamos todo a través de una realizamos o hacemos visible a los atletas los entrenamientos a través de una plataforma, como se denomina Team Builder, y ahí, bueno, pues ya monitorizamos de entrada el salto y también el wellness, y a partir de ahí, bueno, pues con pequeñas conversaciones antes de entrenar, como están sobre todo lo que nosotros llamamos los atletas termómetro, en función de lo que te van diciendo, los que puedes creer. Y nada, pues un calentamiento dinámico, cada uno, pues ciertos atletas tienen un trabajo individual en función de su background, si han tenido ciertas lesiones, especialmente con molestias de un manguito rotador y demás, un par de atletas que han tenido también problemas de meniscopatía. Y a partir de ahí, bueno, pues nos vamos al gimnasio, realizamos el entrenamiento que toque en su momento. En función del momento competitivo, pues puede ir más orientado a trabajo de fuerza máxima de desarrollo, o puede ir más orientado incluso hasta el acondicionamiento, o incluso más pliométrico. Estos atletas entrenan a mayores 5 días por las tardes, ¿vale? Por las tardes tienen el entrenamiento técnico, hay 2 días de descanso, y ahí pues generalmente también acudimos presencialmente a no necesariamente no todos los entrenamientos, generalmente los entrenamientos más clave, y estamos en constante comunicación con los entrenadores técnicos, bueno, pues para observar pues, lo que es el día a día. Nosotros también comunicamos con los entrenadores cómo ha ido el trabajo de gimnasio. Y por otro lado, semanalmente nos reunimos con el departamento médico, especialmente con los fisioterapeutas encargados del grupo de esgrima, para saber novedades, si ha habido, bueno, pues alguna lesión nueva, cómo están recuperando algunos atletas que se estén recuperando, bueno, simplemente están un poco actualizados. Y bueno, básicamente ese sería el día a día, un trabajo, no lo quiero llamar multidisciplinar porque tampoco es que estemos todo el día juntos, pero bueno, sí que es verdad que con mi compañero estamos en constante comunicación todos los días. Con los entrenadores es más esporádico, en función de cuando acudimos a los entrenamientos técnicos, y si hay algo muy concreto que discutir, pues como has dicho, si hay una competición muy cercana y necesitamos hacer algo muy concreto. Y con los fisios lo hemos establecido una vez a la semana, pues como una manera de establecer rutina, ¿no? Y básicamente ese sería el día a día en lo que es una semana, tipo. Gracias a ti, Eduardo, por asistir y haber buscado un hueco en tu apretada agenda para compartir con nosotros tus conocimientos y experiencia. Tengo la gran suerte de conocerte desde hace años, ¿no? y que nos una, más allá de inquietudes profesionales, ¿no? Cierta amistad. Y nada, agradecerte una vez más que hayas colaborado con este ciclo de conferencias y te doy paso. Gracias, Eduardo.